Y esta segunda parte de nuestro taller va a correr a cargo del doctor Cisneros. Él es doctor y maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus líneas de investigación están enfocadas especialmente en la identificación e independencia partidista y el voto nulo y abstención en los procesos electorales. También tiene varios estudios sobre opinión pública y es precisamente de ello de lo que nos va a platicar esta mañana en el marco de la polarización electoral y lo que ha sucedido en elecciones pasadas. Isaac, bienvenido y muchas gracias otra vez por estar con nosotros esta mañana y con todos los periodistas y estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Grisel, y es un gusto estar aquí con ustedes para compartir un poco diferentes ideas que se relacionan justamente con la elección o con los procesos electorales en un entorno político de polarización. Entonces, lo que preparé es una presentación donde les voy a narrar tres cosas en particular, como para dar los puentes de la discusión. La primera es contarles un poco sobre cuál es la utilidad de las encuestas, algunos elementos que hay que tener en cuenta cuando uno utiliza o analiza, interpreta las encuestas. Y luego eso lo voy a enmarcar en cómo en un proceso o en un contexto político particular, como puede ser la polarización política, qué es lo que pasa con las opiniones, cómo se construyen, cómo se forman y cómo se ven trastocadas por un proceso de este tipo. Y finalmente, el último punto es mostrarles qué ha pasado en el país, cuál es la situación actual y discutir con ustedes, pues, temas en particular sobre quiénes son, por ejemplo, esta categoría que en las encuestas sale muy incierta, que es de los indecisos. Entonces, van a ser estos tres temas los que voy a abordar y bueno, preparé una presentación, Grisel, la voy a compartir para que... Claro, adelante, Isaac. Aprovecho la breve pausa para comentarles que de la misma manera que en la sesión anterior, estaremos recibiendo sus preguntas para el doctor Cisneros a través del chat, para al final dejar un espacio de preguntas y respuestas. Creo que ahí se ve. Nada más que... ¿Se ve la pantalla completa? Sí, sí se ve. Sí, sí, ya. Bueno, como les decía, la idea es, un segundo, tocar estos tres temas de manera muy puntual y de alguna manera dar como algunos apuntes o elementos que sirvan para la discusión, que son los que les acabo de comentar. Entonces, bueno, la primera idea para enmarcar el fenómeno es qué es esto de la opinión pública. Y en la literatura en la literatura sobre el tema hay en general dos maneras de ver este fenómeno. Es un fenómeno complejo, no es un fenómeno que sea como fácil de aprender, es decir, aprensible de manera sencilla. Y son propiamente dos maneras. Una como proceso deliberativo, donde hay propiamente un debate dentro de la, digámoslo así, de la esfera pública, donde analistas, políticos, etcétera, discuten sobre diferentes temas. Por otro lado, una manera de poder entender o darle sentido más preciso a estas opiniones es a través del proceso individual, que es la recolección de esas opiniones a partir de lo que piensa la gente. Eso se da a partir del uso de esta herramienta muy útil, que son las encuestas, y que es propiamente donde me voy a centrar. Posteriormente voy a retomar el punto anterior del proceso deliberativo para ver eso cómo se enmarca en un proceso de polarización. Bueno, ¿qué es lo que hace o lo que ha servido propiamente en la medición de opinión pública?
se realiza propiamente, como les digo, a través de encuestas, y las encuestas en los últimos años han expandido mucho su presencia, pero hay poca comprensión sobre el desarrollo metodológico de las mismas, lo cual lleva de pronto a hacer un poco aseveraciones que no se sostienen en el campo más técnico. En ese sentido es que hay que comprender justamente las funciones y las limitaciones de estos instrumentos y preguntarse también no solamente por qué se equivocan, sino por qué aciertan, porque aciertan más de las veces de las que se han equivocado. En términos generales, las encuestas sirven para pronosticar resultados electorales, que es como a lo que más se recurre y es la estrategia más antigua. Al mismo tiempo permite entender características o conocer características de las personas, actitudes, comportamientos políticos. También permiten planear estrategias de campaña y en general permiten hacer también investigación académica. Les cuento un poco de la historia para saber cómo dónde estamos parados o de dónde venimos. Siempre es importante la trayectoria. Esto inicia, o las encuestas tienen como su origen en Estados Unidos, en 1824 más o menos, aunque no eran encuestas como tal, eran más bien sondeos, o sea, entrevistas espontáneas, y tenían una característica importante que era una función más de un uso político, más que un uso de difusión de información con un rigor técnico. Es hasta un siglo después donde ya se le imprime un tono más, sí, más metodológico, donde se empiezan a cuestionar cosas sobre cómo utilizarlas, de qué manera es mejor emplearlas. Y de hecho es Gallup quien funda este Instituto Americano de Opinión Pública en el 35, y de hecho en ese momento hay todo un auge también de estudios sobre opinión. Hay muchos libros que se están haciendo o que se empiezan a hacer en Estados Unidos para entender un poco lo que está ocurriendo. Hay un libro famoso que se llama The People's Choice, que deviene de este proceso. Bueno, y en nuestro país, ¿cómo está, cómo fue, o de dónde venimos también en México? Una de las primeras encuestas fue realizada más que publicada en 1922, y se realizó en torno a quién iba a tomar, o quién era como el candidato para tomar o arreglar un poco las cosas en aquellos años, 1922. Plutarco Elías Calles se ubicaba en tercer lugar. Y ya después, un siguiente momento se da por ahí de los años 40, donde los temas principales de las encuestas eran la migración, la pena de muerte, pero principalmente la guerra. Era si la gente creía o pensaba o estaba de acuerdo en que México participara en la guerra o no. De hecho, el 21%, está el dato, estuvo a favor, y el 78%, alrededor del 78%, estuvo en contra. Estos procesos, como pueden ver, tienen bastantes años de diferencia. En los años 40 hay estudios que se están haciendo entre este periodo del 40 y del 52, pero luego hay una etapa oscura donde se dejan de hacer, y es hasta 1980 cuando empieza toda esta liberalización del sistema político mexicano, donde vuelven a aparecer nuevamente en el panorama político las encuestas. Entonces, la idea que quiero transmitirles es que no son una herramienta estrictamente nueva, son una herramienta que tiene historia y que ha tenido un desarrollo técnico también muy importante. Ahora bien, volviendo un poco a cómo empieza este proceso en Estados Unidos y cómo se empleaban. En un principio, la idea o las formas en las que se construían las encuestas eran a través de un muestreo por cuotas. Esto quiere decir tener en cuenta los diferentes sectores, o reflejando pesos proporcionales de la población a la cual se quería tener información. Un dato importante, y esto es muy relevante, que hay que desmitificar mucho la idea del tamaño de la muestra. Un ejemplo muy bueno para esto es, por ejemplo, en la elección de 1936 en Estados Unidos, George Gallup, el que les cuento que hizo que fundó este Instituto de Opinión Pública,
allá, realizó una muestra basada en 3,000 entrevistas, mientras que el Literary Digest empleó una muestra de 2 millones de personas. Y la diferencia entre una y otra fue que la segunda no acertó en el resultado, mientras que la primera sí. La diferencia fundamental en ambos ejercicios no únicamente fue el tamaño de la muestra, que era mucho mayor en la encuesta que se equivocó, fue sobre todo a quienes se les preguntó. Fue una muestra, en este caso, construida a partir de los suscriptores de la revista y los que tenían además o eran propietarios de automóvil. Entonces, como se imaginarán, esta construcción de la muestra generó muchos sesgos. Sesgos al no incluir a personas que no eran suscriptores y que además no eran propietarios de un automóvil. Entonces, la idea es que es importante la consideración de cuáles son o quiénes son los que están incluidos dentro de ese marco muestral que utiliza una encuesta. Tocando un poco más de historia, en el 48, en Estados Unidos, hubo igualmente ejercicios ya más trabajados y las encuestas, los ejercicios que se venían haciendo con rigor, se equivocaron en la predicción que habían hecho del resultado. Le asignaban el triunfo piensen que estos ejercicios no son como ahora que casi de inmediato uno tiene la información, sino que se vienen haciendo con cierta, con tiempo previo, una semana previa. Entonces, predecían que iba a ganar en este caso Thomas Dewey, y al final el ganador fue Harry Truman. Lo interesante es que esto salió en los periódicos, de hecho es toda una anécdota sobre cómo se dio este fenómeno. Esta es una foto famosa de ese momento, donde en el titular del Chicago Tribune salió que Dewey había vencido a Truman. Y bueno, de ahí es que surgen todas estas preguntas de por qué fallan. Imagínense, estas preguntas vienen desde esos años, lo cual habla de cuál es el proceso que se ha venido dando para tratar de irlas mejorando con el tiempo. Algunas respuestas al respecto o preguntas que surgieron en ese momento era la asignación de indecisos, que es un tema bien importante al que me voy a referir al final, el cambio de preferencias de último momento, los problemas de muestreo por cuotas o el proceso mismo de entrevistas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es referirme un poco a cuáles son propiamente los elementos que hay que considerar en una encuesta, sin antes dejar asentado que las encuestas pues tienen un desarrollo metodológico amplio. Las encuestas no son sondeos, o sea, no son entrevistas espontáneas, son entrevistas que se planean a partir de un marco muestral. No son entrevistas a profundidad, o sea, no es una entrevista que lleve una intención de entender la trayectoria que ha tenido la persona. No son grupos focales que son círculos más cerrados de discusión, ni tampoco son historias de vida. Las encuestas son instrumentos metodológicos como los anteriores, pero estos permiten recolectar información a través de un cuestionario de una manera muy sistemática y permite conocer características, actitudes, opiniones, ideas de diferentes unidades de observación, como pueden ser personas, hogares, empleados, desempleados, y haciendo propiamente un muestreo. La idea de muestra es importante dejarla clara. La muestra es distinta a la población en el sentido de que la muestra representa o es un subconjunto de la población. La idea es que la muestra refleje lo mejor posible a esa población de la cual se quiere obtener información. Si es, por ejemplo, información electoral, lo que busca la encuesta es que sean personas mayores de 18 años, que principalmente tengan credencial para votar o que esté actualizada, y a partir de eso se puede establecer el marco muestral, además de que estén en la lista nominal, y de esa manera se pueda tener como el marco muestral. De hecho, es la base propiamente para generar las encuestas electorales, la base que tiene todos los que estamos inscritos para votar. Ahora bien,
Entonces, la idea es que sí, las encuestas tienen una cualidad bien padre, que es que pueden anticipar de alguna manera resultados, pero al mismo tiempo es eso condena, ¿no? Porque si se equivocan, pues es un error fuerte, no es cualquier cosa. Además de que va el prestigio de la encuestadora. Eh, entonces, hay que preguntarnos en parte por qué fallan y también por qué aciertan, ¿no? Y lo que les voy a mostrar ahora es cuáles son esos elementos que, que dentro de la misma encuesta son posibles de mirar como los factores que están presentes y que hay que considerarlos cuando uno las mira o las analiza. Una es esta idea del paradigma del error total. El error es la diferencia entre la estimación, o sea, la estimación puntual que uno ve, 34%, por ejemplo, y el resultado final, ¿no? Pero hay que ponderar una cosa. Todas las encuestas tienen un error muestral. Como son ejercicios probabilísticos, uno puede, ahorita me voy a referir a esto de la probabilidad o del intervalo, uno puede, o si uno revisa la metodología de una encuesta, puede ver cuál es la probabilidad que la casa encuestadora está asignando a tal resultado. Entonces, hay un error muestral que es importante tenerlo en cuenta. Otro potencial error son los errores de cobertura. Por ejemplo, en los censos, cuando tenemos un censo que ya es, que no está actualizado, eso puede llevar a ciertos errores, sobre todo cuando una población está cambiando. Entonces es importante tener el censo porque a partir de un censo, y un censo me refiero a un censo de cualquier cosa, si no lo tenemos actualizado, eso puede llevar a generar muestras que no sean precisas o que no reflejen la población de la cual estamos nosotros interesados. Por otro lado, hay errores que tienen que ver con la no respuesta, y ahorita lo vamos a ver. Esto pasa cuando un conjunto de la población no participa en la encuesta porque no pudieron ser contactados o porque rechazaron la encuesta. Esto normalmente ya se preasigna en el diseño de la encuesta. Hay una probabilidad que se asigna de tasa de rechazo. Pero igualmente puede ocurrir que esa sea mucho más alta de la esperada. O cuando hay una tasa de respuesta sistemática, o sea, que las personas con ciertas características no respondieron de manera sistemática. O sea, por ejemplo, personas que viven en un barrio de clase media alta, ¿no? Si eso ocurre de manera sistemática, eso puede llevar, perdón, a sesgos en los resultados. Entonces, la idea de esto del error muestral tiene que ver mucho con la cantidad de información que uno tiene y nos permite generar este tipo de intervalos que nos ayudan a saber esa estimación en qué intervalo puede caer, ¿no? En este caso, esto es de la última recolección que hizo Oráculos. Hay un intervalo, hay el 66,3% aquí es el promedio, y hay un intervalo del 56-71% en el cual se mueve ese intervalo. O sea, está dentro de ese rango. El punto promedio es el 63. En el caso del desapruebo, el punto promedio es 31. Pero voy a ir a un ejemplo más preciso, más actual, en términos de elecciones. ¿Qué pasó en 2018? Esta es la estimación última de una encuesta. Y refiriéndonos al error, Ricardo Anaya le asignaban un 24%, José Antonio Meade un 22% y López Obrador 50%. Lo interesante de esto es que la encuesta, todas las encuestas, es importante revisar siempre la metodología, señalaba que había un margen de error de más o menos 2,8%. ¿Y eso qué significa? Que la estimación puntual se puede mover menos de 2,8 con respecto al dato que se muestra o más 2,8 con respecto al dato que se muestra. En este caso, en los 4 contendientes. Algo así. Esta estimación lo que nos dice es que el resultado final puede estar entre 21,2 en caso del primer caso de Ricardo Anaya o entre 26,8, mientras que el de José Antonio Meade entre 19,2 y 24,8. Lo que vemos como punto de 24 y 22 es la estimación puntual, pero el intervalo es lo más importante. En este caso, uno puede decir, bueno, Ricardo Anaya tiene 24 y
José Antonio Meade 22, le va ganando por 2 puntos. En realidad no lo sabemos, porque hay que considerar ese intervalo, y si uno considera ese intervalo, lo que va a notar es que se traslapan los intervalos. O sea, no hay posibilidad de decir estadísticamente quién está en este caso, quién estaba en este caso en segundo lugar. Al final ya lo sabemos con los resultados finales de la elección, pero lo importante es dejar claro que siempre hay que considerar esta parte del error muestral. Encuestas más recientes que tienen que ver con la competencia delegacional aquí en la Ciudad de México. Esto es lo que vemos ahora, y aquí hay muchos empates estadísticos, y son empates estadísticos porque justamente los intervalos de confianza se traslapan. Uno podría dirigirse a la estimación puntual y podría asignar un triunfo al que lleva más porcentaje de votación, más porcentaje de intención de voto, pero si uno se va a la metodología de la encuesta, señala que se realizaron entrevistas vía telefónica, se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares, así fue realizada la encuesta, 410 entrevistas en cada alcaldía y con un nivel de confianza del 95%. Eso significa que de cada 100, en 95 de los casos, el margen de la estimación va a estar en la que se muestra, en el resultado, y eso va a tener un intervalo de más o menos, en este caso 4.8%. Esa es la probabilidad que nos da de acierto esta encuesta, que en general es convencional que todas estimen un margen del 95% de confianza, que eso significa de cada 100 en 95 de los casos, la predicción es lo que puede ocurrir en ese momento, ¿no? Entonces, tomando ese intervalo que nos señala el 4.8%, pues podemos ver cómo se mueve aquí la intención, ¿no? El 39 en realidad puede estar entre 34.2 o 43.8. El 37 puede estar entre 32.2 y 41.8, lo cual nos lleva al empate, porque aquí no es posible decir que uno esté por arriba del otro si consideramos lo que la metodología de la encuesta nos está diciendo. Igualmente, por ejemplo, en tercer lugar, tampoco aquí es posible decir que hay un tercer lugar tan definido, porque igualmente se empalman los intervalos tomando ese error muestral. Lo mismo pasa en el caso de Gustavo Amadero. Como pueden ver, los intervalos se traslapan si uno considera el más menos. E igualmente en Miguel Hidalgo. Entonces, la idea es que siempre hay que revisar este punto de el error de la estimación que nos muestra la encuesta. Además, hay otro elemento importante que dice aquí porcentaje efectivo sin considerar a 22% de indefinidos. Más adelante, como les digo, me voy a referir a qué es eso de los indefinidos, si en realidad son indefinidos o tienen otras características. Esto, para mostrarles otro ejemplo, donde no hay traslape en los intervalos, esto es Benito Juárez, 51% el candidato que lleva más intención de voto, Paula Soto 31%, y siguiendo la metodología de la encuesta, el error nos dice que 95 de cada 100 casos, la estimación va a estar en este punto, con un movimiento de más o menos 4%, lo cual quiere decir básicamente esto, que la intención hacia el primer candidato de Benito Juárez, o sea, el que está en primer lugar ahora, va a estar entre el 46 y el 55.8%, lo cual para nada se traslapa con el intervalo de Paula Soto, que va del 26.2 al 35.8%. Como pueden ver, a diferencia de los otros casos, donde si uno considera el intervalo, claramente se ve que hay un traslape en la intención de voto, a diferencia de lo que ocurre aquí. Entonces, la idea es que cuando uno revisa estos instrumentos, tiene que mirar, además de los resultados, por supuesto, la metodología que emplea la encuesta en particular, para saber con mayor precisión cuál es la posibilidad de que haya un potencial empate. Si vemos aquí en tercer lugar, pasa que no está tan definido en este caso. Digo, no es importante mirar el tercer lugar en este momento, pero lo que quiero dejar en claro es que
estadísticamente no es posible decir que hay un tercer lugar. Entonces, estos instrumentos hay que mirarlos con cierto cuidado, porque tienen su rigor y tienen su relativa dificultad, y no mirar únicamente la estimación puntual, que sin duda nos da información, pero no es únicamente, o no es la única información que hay que mirar en una encuesta. Esto es básicamente, ¿no?, lo que pasó en otro país. Aquí se ven cómo los intervalos se traslapan, donde no es posible definir un ganador a pesar de que las estimaciones puntuales sean o muestren una tendencia. Y acá vuelvo a recalcar esta idea de los indecisos o de la gente que no declara su opinión, que es una discusión interesantísima en términos de quiénes son y por qué deciden no decir nada. Acá les muestro pues un ejercicio que puede ser recurrente en redes sociales o puede ser recurrente en otros lugares, pero cuando no se toman en cuenta ciertos marcos muestrales, pues muestrales puede llevar a este tipo de errores, ¿no? De decir, 94% dice no y 5% dice sí. Pero si uno revisa cómo fue el sondeo realizado o este ejercicio realizado, pues bueno, participaron 1,739 personas en Twitter, en el Foro México, Facebook, y bueno, esta forma de narrar la metodología, pues no nos permite saber más allá de lo que estamos viendo, y eso refleja sí a la población que se entrevistó, pero no nos permite, digámoslo así, generalizar la información que tenemos, ¿no? Entonces es importante mirar esta información críticamente para darle un sentido más acorde con lo que hay en cada uno de los instrumentos. Bueno, la idea de esta diana es como acertar, ¿no? Esa es la idea de una encuesta. Imagínense, todas buscan acertar. En realidad, ninguna, salvo que tenga una intención política, que normalmente son encuestadoras que se hacen o que surgen en un momento preciso. En general, las que tienen renombre pues, buscan acertar porque, como les decía al principio, está en juego cierto prestigio. Otros posibles errores que pueden estar potencialmente en un ejercicio de este tipo es el error por la no respuesta al nivel de la pregunta. O sea, ciertas preguntas se responden menos, que eso es un poco más de opinión pública. Las preguntas morales sobre el aborto, la eutanasia, son preguntas que se responden menos o tienen más tasa de no respuesta, eso quiero decir. El error de medición atribuye a los entrevistados, o sea, también uno tiene que confiar en sus entrevistados, pero si le mienten, también eso puede generar sesgos. Otro error es lo que ocurre, por ejemplo, hay estudios ya de opinión muy detallados que muestran cómo el mismo entrevistador, por su actitud, por su aspecto, incluso por el género, puede llevar a que la relación, digamos, una encuesta se realiza de primera instancia en una interacción entre dos personas, y esa interacción tiene ciertos elementos. Otro de los elementos que se ha encontrado es justamente estos que les menciono, en esa interacción entre el entrevistado y el entrevistador. Y bueno, ya finalmente, la idea última es, teniendo en cuenta esto del error, teniendo en cuenta la importancia del intervalo de confianza, teniendo en cuenta la historia de las encuestas, pues bueno, nos dan elementos para pensar que en general son instrumentos bastante confiables, pero que también son falibles. Y son falibles por muchas cosas, como les digo, tanto inherentes a la muestra, como otros factores que no son o que no pueden ser controlados por completo. Aunque bueno, actualmente hay ejercicios que intentan desvincular esta relación entre el entrevistado y entrevistador, etcétera. Y recalcar nuevamente esta idea, ¿no? De quiénes son los indecisos en las encuestas, que son las que también, los que potencialmente pueden llevar a que las cosas, o a estimaciones que de entrada pueden ser equivocadas, si estas personas indecisas decidiesen dejar la indecisión, ¿no? Entonces, bueno,
Bueno, estos son como más errores relativos a cómo se pueden, cómo están asociados propiamente con las encuestas. Errores de ajustes, la misma modalidad que puede generar diferencias, o sea, cara a cara, telefónicas, en línea. Y es toda una discusión en el campo. O incluso los efectos de la casa encuestadora, que hay estudios en Nicaragua donde se muestra que cuando se asume una relación entre una casa encuestadora y un partido, eso puede llevar a puede generar sesgos. Bueno, todo esto que les acabo de narrar de manera muy rápida es un poco el marco en el cual hay que pensar mucho este tipo de metodologías, o esta metodología en particular. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estas mismas encuestas, o más bien, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la opinión de la gente en un proceso de polarización o en un entorno de polarización electoral? Una primera cosa que hay que tener en cuenta es qué es esto de polarización, ¿no? La polarización es distinto al término de competitividad. La polarización es un fenómeno que ocurre en un sistema de partidos, como es el mexicano, o como puede ser el de Estados Unidos, etcétera. Y cuando existen en general dos polos opuestos, ¿no? Distantes entre sí, y los cuales, además de que están distantes entre sí, pueden cubrir un amplio espectro de la opinión del electorado. En ese sentido es que se habla de polarización política cuando hay una distancia ideológica entre los distintos polos. En este caso, la polarización en general puede darse entre izquierda, derecha, en otros lugares es conservadores, liberales, etcétera. La idea es que lo que les acabo de narrar de las encuestas y los potenciales errores que puede tener una encuesta de los cuales hay que tener en cuenta las cosas que les acabo de contar, pues bueno, hay que incluir este panorama que le pone y le imprime pues bastante eh, eh, jugo a lo que va pasando, ¿no? En el entorno político. Ahora bien, esto de la polarización tiene ventajas al mismo tiempo, porque sí ayuda a clarificar posiciones y permite también generar ciertos vínculos entre los ciudadanos y los partidos. Y aquí vuelvo a poner el tema de los indecisos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se declaran indecisos o indecisas. ¿Qué pasa además cuando se da esta distancia? Y además, no solamente son las élites políticas las que están distantes entre sí, sino que también están en desacuerdo sobre cómo actuar. O sea, no solamente podríamos tener un escenario, digámoslo así, de izquierda a derecha, distante, sino que además hay maneras en las que no hay acuerdo sobre cómo proceder. Cuando se da ese fenómeno, ocurre no solamente polarización, sino un efecto de polarización en el público, en la gente. En este sentido, cobran vital importancia cuando uno está viendo los resultados de encuestas, tres elementos: los discursos de las élites partidistas y de las élites políticas en general, los temas que están en la agenda y las predisposiciones políticas que tienen las personas. Estos tres elementos son súper importantes e interactúan entre sí al momento de analizar estos procesos o los procesos electorales. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo se forma en principio, o hay que entender cómo se forma, o qué es lo que dice la literatura sobre la formación de opinión de una persona, ¿no? Digamos, han esquematizado diferentes pasos y los podemos discutir. La gente decide y piensa cuál es el tema que le están preguntando, ¿no? Piensa en una encuesta, en una persona que va a encuestar a alguien y le empieza a preguntar cosas. Entonces, la gente decide y piensa el tema, la gente mapea en su cabeza sobre el tema, o sea, acude a su memoria. Luego, lo que ocurre es como que combinan esas ideas que tienen en la cabeza para dar una respuesta más o menos coherente.
Y el resultado es propiamente las opciones que en una encuesta puede uno tener, ¿no? Ya sea a favor, en contra, muy de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Si son preguntas de ese tipo, si te piden posicionarte en una escala, pues bueno. Entonces, esto es como un poco la manera, ¿no? Las personas tenemos múltiples y frecuentemente opiniones conflictivas hacia diferentes temas. O sea, no es que tengamos siempre una decisión tomada sobre un tema, sino que siempre hay pues, opiniones ahí en conflicto. Y también hay algo importante, la gente opina lo que recuerda de inmediato. O sea, uno consulta su memoria cuando le están preguntando. Se da una especie de estructura, que esto es muy de la psicología y de la psicología política, de esquema, ¿no? Esta estructura que organiza la información que tenemos y además la combina con nuestros valores, nuestras experiencias, y eso va guiando propiamente la nueva información y lo que vamos nosotros considerando, evaluando de el panorama en el cual nos vamos enfrentando, ¿no? Entonces, estamos hablando de una opinión, ¿no? ¿Cómo se forma una opinión? Hay un axioma en principio de ambivalencia, ¿no? En un proceso de formación de opinión personal. La mayoría de las personas tenemos consideraciones opuestas sobre diferentes temas, lo cual nos puede llevarnos a considerar una posición en algún sentido. Luego hay otra cosa que se llama el axioma de respuesta. Lo que ocurre ahí es que la gente responde a las preguntas promediando entre las ideas más importantes que tiene en su memoria al momento de responder. Y esta respuesta que viene de este axioma de ambivalencia, luego viene este axioma de respuesta, está condicionado también por un axioma de accesibilidad, o sea, depende también de lo que nosotros hayamos pensado recientemente, hayamos leído recientemente, hayamos tenido acceso, que ese es el axioma de accesibilidad, la información a la que hayamos tenido acceso, y esos diferentes pasos nos llevan finalmente a tomar una opinión, ¿no? Digamos, ese es un poco el proceso individualmente. Pero ¿qué pasa cuando pues, las cosas son más complejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un entorno o estamos dentro de un entorno en el que no solamente estamos nosotros aislados, atomizados, o sea, estamos en un entorno donde hay muchos actores políticos, muchos elementos que de alguna manera interactúan en el proceso. Tenemos actores políticos, partidos políticos, medios de comunicación, actores económicos, líderes de opinión. Tenemos esta idea de hay posiciones sobre temas, atención que se le da a esos sucesos políticos y también tenemos predisposiciones políticas. Y por otro lado, además de los actores políticos, pues está la ciudadanía, nosotros que opinamos. Entonces, después de pensar esta idea de cómo se forma una opinión, ahora los invito a pensar que en general la gente, salvo los que estamos metidos mucho en política, en general la gente varía su atención, o sea, la atención a los fenómenos políticos es variado. Y por lo tanto también su exposición y a lo mismo que se argumenta en los medios de comunicación. En general, la atención a la información política pues no es lo que ocurra con mayor frecuencia. Pero bueno, la gente es capaz de reaccionar a estos argumentos críticos en la medida en que también tengan conocimiento sobre los asuntos que se están discutiendo. En ese sentido, la idea es que la gente no suele llevar como actitudes fijas sobre todos los temas, ¿no? Y más bien van construyendo sobre la marcha y sobre esta discusión que se va poniendo en la mesa en la medida en que se enfrentan con un nuevo tema. Y en ese sentido, las personas hacen uso de estas ideas que tienen y que son, como digamos, más inmediatamente importantes. Recordemos esta idea de la memoria,
que está como presente en cómo uno genera una opinión o lleva a una conclusión de opinión. Entonces, la idea es que hay elementos que son propiamente la atención a la política, o sea, que es la información que tenemos y también un poco las predisposiciones que tenemos. Entonces, una opinión en buena medida es una relación que está, o así lo dice, Saller lo dice como un matrimonio entre la información y las predisposiciones, ¿no? Esta relación es lo que también va mediando cuál es finalmente la opinión a la que nosotros arribamos o concluimos. Dependemos en buena medida, directa, como dice ahí, directa o indirectamente, de lo que generan, la información que generan la gente que se dedica de tiempo completo a la política, a los asuntos públicos. O sea, dependemos mucho de esa información y esa información es la que, de alguna manera, va articulando cómo se van generando ciertas corrientes de opinión. Y ahí es donde podemos volver al primer slide donde les decía que es un proceso deliberativo, donde inicia propiamente esta discusión entre diferentes posiciones de las élites políticas sobre temas. Cuando las élites políticas se dividen, las personas pueden tender a concordar o no, según compartan según tengan una predisposición ya sea ideológica partidista, ¿no? Ahorita voy a definir qué es eso de predisposición. Y es probable o es muy frecuente que la gente que tiene más atención a la política refleje de manera más aguda esas divisiones ideológicas entre la élite. Lo cual no quiere decir que los que no tengan mucha atención a la política no tengan opiniones. Por supuesto que las tienen, y estas opiniones están mediadas por estos procesos que les digo de memoria y de predisposición política. ¿Qué es eso de la predisposición política? Son rasgos propiamente o características a nivel individual que regulan, o sea, dan como pauta a la aceptación o no de las comunicaciones políticas que recibe una persona. Y una forma así sencilla de decir que es una predisposición política es, por ejemplo, este concepto de ideología. Pero bueno, siendo más detallista, las predisposiciones son una variable que interviene entre las personas, entre lo que encuentran en los medios, las personas, y sus preferencias políticas. Es decir, entre lo que encuentran en la élite y la élite conformada por diferentes actores, incluso los medios de comunicación, por supuesto, y las preferencias políticas que tiene la gente en función de sus predisposiciones. ¿Y qué son estas predisposiciones o de dónde vienen? Es un proceso complejo. O sea, vienen de destilaciones de experiencias de vida de una persona, socialización infantil, o sea, con quiénes o qué posiciones políticas se compartieron en un momento dado en su casa, en su familia, cosas que tienen que ver más con la experiencia, el trabajo, cómo se ganan la vida, al momento de pagar impuestos, la discriminación, todo eso va generando ciertas predisposiciones hacia el mundo. Y esas predisposiciones al mundo pueden ser o encontrar diálogo con los otros discursos que vienen desde arriba, ¿no? Y depende, bueno, también de la ubicación social, la económica, factores como los gustos, la personalidad, también están por ahí presentes en este proceso de opinión, ¿no? Entonces, para ser como bastante esquemático, en los procesos de opinión pública que tienen que ver con el análisis de encuestas y que además no solamente es un proceso individual, sino que además es un proceso en el cual hay que enmarcarlo en el contexto en el cual estamos, hay una interacción entre tres variables o tres actores que generan elementos para discutir. Uno es la variación a nivel agregado en la información contenido en el discurso de la élite, o sea, cuáles son las señales que ellos envían, cuáles son las posiciones que ellos mandan o los discursos que ponen en la mesa. Las diferencias a nivel individual que cada uno tiene sobre la atención a esos discursos
y las diferencias a nivel también individual en ideología, valores políticos y predisposiciones. Entonces, las interacciones entre estas tres variables determinan propiamente las consideraciones que podrían ser resumidas en la opinión que uno emite en un momento dado. Entonces, esta variación va generando este proceso de opinión pública en México, resumido como en axiomas que tienen que ver con esta predisposición a estar informado. Cuanto mayor sea el nivel de compromiso de una persona con un tema, por ejemplo, si a uno le interesa el ambiente de manera muy comprometida, tiene más probabilidades, por ejemplo, de estar expuesta a esa información, comprender esa información de manera más sencilla, recibir mensajes políticos relacionados con ese tema. O sea, aquí hay un axioma de recepción. Uno es más, cuando tiene más interés en algún tema en particular, es más fácil que tenga apertura a ese tipo de información. También hay un axioma de resistencia en este proceso. La gente tiende a resistirse a los argumentos que son inconsistentes con sus predisposiciones políticas y se aproximan solo en la medida en la que pues esa información les da algún elemento para percibir una relación entre ese mensaje y las predisposiciones que tienen. Entonces, hay una resistencia, pero también la predisposición puede generar tanto un rechazo o quizá un acercamiento. Y finalmente, es que cuanto más reciente o fresco se haya pensado o recordado un asunto, vuelvo al tema de la memoria, menos tiempo se necesita para recuperar esa consideración y utilizarlas, ¿no? Y en esa medida se responde promediando esos elementos. Entonces, como pueden ver, o sea, el proceso de formación de opinión, en principio, es individual y tiene diferentes etapas. Pero ya en un contexto político en particular, se tienen que adicionar diferentes elementos que son propiamente esta idea de la recepción de ciertas informaciones que comparte uno o no, la resistencia a esas informaciones, que depende en buena medida de la predisposición, el acceso en la memoria también que uno tiene a esa información. Entre más fácil tengamos o fresca tenemos cierta información, es más fácil opinar o tomar una posición. Y finalmente eso, ¿no? Tomar la idea de cómo o cuál es la opinión a la que se lleva o llega finalmente, ¿no? Entonces, bueno, he ido un poco veloz, pero la idea era como narrarles esto de manera rápidamente para llegar a México y también dar tiempo para que podamos discutir todas estas ideas que les acabo de decir. Entonces, tenemos en la discusión la idea de las encuestas como herramientas con una metodología trabajada, probada desde hace muchos años, que son falibles porque tienen ciertas características, pero hay que tener como elementos para interpretar esos insumos. Y luego, esto adquiere cierta complejidad cuando uno ya se va a pensar cómo se da la formación de opinión individual y luego cómo se da esta interacción entre diferentes actores y cómo los discursos de las élites van generando entornos polarizadores, si esa es la forma en la que se plantean dentro del discurso, y cómo eso adquiere interacción con las predisposiciones políticas, ideológicas que uno tenga, ¿no? Y la misma atención que se le dé a los temas. Entonces, ahora hay que ver qué ha pasado en nuestro país. Y en nuestro país han pasado muchas cosas en los últimos 20 años. Y aquí les muestro como un poco del panorama con información esto es del Financiero. Posteriormente les voy a mostrar información recolectada por mí. Y vean cómo se ha movido en términos, por ejemplo, de la aprobación presidencial. O sea, el fenómeno que vemos hoy no es un fenómeno que se haya generado, el fenómeno de polarización política, quiero decir, no es un fenómeno que se haya generado hoy o en los últimos 3 meses. Es un fenómeno que viene gestándose desde hace mucho tiempo en México.
y quizá, pues me atrevería a decir que no solo en México, sino en muchos lugares del mundo. Si uno ve la aprobación y desaprobación a los presidentes anteriores y al actual, en función de la ubicación o de la predisposición ideológica de la gente, uno se puede ver cómo esta aprobación y rechazo ha ido intensificándose según el posicionamiento ideológico. Como observan en 2002, que es esta la primera, la de este lado, en realidad no había una clara, había cierta tendencia a aprobar más al presidente Vicente Fox en la medida en que la persona era más de derecha y también de izquierda, pero no era tan acentuado. Con Felipe Calderón empieza un poco a acentuarse el fenómeno en este 2008. Como pueden ver en la información de izquierda, 43%, mientras que derecha 75% la aprobación. Y 48% la desaprobación en la izquierda y la derecha 17%. En 2014 esto se vuelve todavía más intenso, o más bien a partir de 2002. Y se puede ver cómo empieza a movilizarse esto también. Y en 2020 pues vemos que hay todavía una acentuación mayor de estos procesos. O sea, este proceso viene de tiempo atrás y además es nutrido porque la gente también se ha posicionado en algún punto del espectro ideológico. Esto, al día de hoy, tenemos básicamente el mismo panorama que se ve en este punto del cuadrante del slide. Lo tenemos también en qué pasaría si hoy hubiera elecciones para diputados, y más o menos así están las tendencias, ideológicamente hablando, o sea, considerando las predisposiciones políticas. Y como pueden ver, en la última medición que se tiene a partir de predisposición política, la izquierda es más tendiente a apoyar a Morena que la derecha, ¿no? Y lo mismo pasa con la derecha, más tendiente a apoyar a la alianza PAN-PRI-PRD que apoyar a Morena. Entonces, hay que pensar esto en el entramado de todo lo que les acabo de narrar de los procesos de opinión. Y esto no solamente se traslada a los procesos electorales, digo, ahí es donde tienen el canal de expresión más sencillo y fácil, porque políticamente es la política, ahí se juega, en las elecciones se juega el futuro político de un país. Pero esto también nos lleva a pensar en que en temas también las predisposiciones importan. Esto se fue atenuando posteriormente, estas diferencias, pero es importante ver cómo las posiciones respecto, en este caso era para prevenir contagios, si las medidas las consideraban necesarias o no, y vean cómo cambian las opiniones si uno va considerando, o si uno considera las predisposiciones políticas. O sea, una forma fácil de ubicar las predisposiciones políticas es a través de este concepto de ideología. Y si uno pone cuidado en eso, va a ver cómo, por ejemplo, quedarse en casa el 13%, mientras que el de derecha 40%. Esto va cambiando por fechas. Vean cómo se va atenuando posteriormente. Pero siempre hay diferencia entre la izquierda y la derecha. Y eso es lo que les decía de este posicionamiento entre dos polos, ¿no? De la izquierda a la derecha, y cómo eso genera cierto tipo de diferencias en el panorama político. Ahora bien, por último, y para cerrar con esta idea de los indecisos, ¿no?, que les decía que afectan las mediciones y que están presentes en todos los procesos, como las personas que sí, que no definen su intención de voto. A los indecisos normalmente o en ocasiones se les considera como a las personas que no se identifican con un partido político,
o sea que no tienen proximidad ni algún tipo de afinidad hacia algún partido, ¿no? En específico, ¿no? Y esta es la situación de México en los últimos pues más de 20 años. De gente que dice no estar identificada con un partido político, ha pasado, esta es información de Latinobarómetro con el Barómetro de las Américas, de 95 de 48.2% a 80.2%. Es un cambio tremendo y es un cambio que tiene implicaciones importantes para la política mexicana. Pero esto no implica que la gente no tenga predisposiciones políticas. En principio, la idea es que los indecisos a veces se les llega a asociar con los independientes, o sea, los que no se identifican con un partido político. Pero en realidad son indecisos y mi primera intuición de respuesta es no, o al menos no todos. Y les voy a mostrar un poco por qué. Cuando uno piensa esto del estar identificado con un partido político, no puede dejar de desconocer el concepto de ideología. Entonces, ustedes pueden decir, yo no estoy identificado con un partido político, no me siento identificado con ninguno, pero eso no implica que no tengan un posicionamiento a la izquierda, al centro o a la derecha del espectro ideológico. Entonces, el ser independiente no implica que la gente no tenga un posicionamiento político. O sea, no implica necesariamente que sean indecisos todos. Ahorita me voy a referir a qué es eso o quiénes podrían ser los potenciales indecisos como hipótesis. Además, hay otro grupo que en realidad no se declara cercano a ningún partido político y que además dice no tener ninguna ideología. Es un grupo interesantísimo. Y les puedo adelantar que en lo que he visto en términos de datos, es un grupo bastante conservador. Entonces, la idea que quiero dejar aquí clara es que la gente que no se identifica con un partido político, a la que a veces se le puede considerar como indecisa, normalmente tiene un posicionamiento en la escala ideológica, ya sea de izquierda, de centro, de derecha. Esta es la escala que normalmente se usa en las encuestas. O puede decir que no se ubica en la escala ideológica. De ahí es que esto es importante ver cómo funciona en estos casos la ideología y que además de la identificación con un partido político está este proceso de considerar como los rasgos o factores ideológicos en las interpretaciones políticas. Brevemente les muestro qué pasó en 2006. Esta fue la contienda en 2006. Cerrada, como recordarán, menos de un punto porcentual en el resultado final. Esto es como lo que se hizo en un panel con encuestas, cómo fue cambiando la votación. Pero lo más interesante lo que quiero llamar su atención es, cuando vemos la categoría de los, vean si hacemos esta distinción entre la gente que no se identifica con un partido político, pero es de izquierda, de centro o de derecha, podemos llevar, y esto fue una elección muy polarizada, podemos ver ciertos rasgos interesantes. El primero es que el independiente de izquierda, o sea, la gente no identificada con un partido político, pero que se ubicaba a la izquierda del espectro ideológico, tenía una probabilidad de votar por López Obrador en 2006 de 56.1%. Esa probabilidad, porque son distintas mediciones, esta es de octubre de 2005, esta es abril-mayo de 2006, esto es julio 2006. Como ven, el independiente de izquierda siempre se mantuvo apoyando al PRD. El independiente de derecha empezó un poco dubitativo, pero después se movió claramente al partido que más reflejaba sus posiciones o sus predisposiciones políticas. Pero el grupo más incierto, bueno, vean, los panistas, perredistas y priistas se comportan como lo esperaría uno, ¿no? Panista, panista, priista, priista, perredista, perredista, y en todos los casos. El independiente de centro es el que en un principio se declara cercano al PRD en la primera ronda, luego cercano al PAN y luego cercano al PRD. Lo que quiero como transmitir un poco es la idea de que el potencial indeciso en una elección en realidad es esta gente, para darle para un poco desmitificar la idea de que el independiente sea indeciso en general, el que en realidad
muestra más rasgos de indecisión es el que se ubica al centro de la escala ideológica. El que no sabe muy bien por dónde a cuál partido apoyar. Esto tiene implicaciones importantes porque quiere decir que a pesar de que la fuerza de los partidos en las contiendas electorales ha venido perdiendo fuerza, los rasgos ideológicos siguen siendo fuertes, ¿no? Y esto pasó en 2006. Y ya para concluir, les muestro lo que pasó en 2018, que fue la última elección. Así ubicaba la gente a las posiciones de los partidos. Morena más a la izquierda y PAN y PRI en el mismo punto. O sea, la coalición que hicieron no suena descabellada para la gente en términos de cómo perciben a los partidos o en dónde están ubicados en términos ideológicos. Y estos son un poco los resultados de una investigación en curso y se ve claramente cómo el independiente de izquierda es menos tendiente a apoyar al PRI y al PAN, pero es más tendiente a apoyar a Morena, ¿no? Los que siempre quedan en medio son los independientes de centro. Estos son propiamente los que tienen esa característica más de indecisión y que es interesante mirarlos, pero para eso hay que cruzarlos con rasgos ideológicos. Pero bueno, esto es más como información de cómo se ubican en el panorama sobre diferentes temas, que no me voy a referir a ello. Y bueno, en general, para concluir y darles tiempo de que podamos hablar, este fenómeno es un fenómeno complejísimo y como pueden ver tiene diferentes aristas, desde la parte muy técnica de las encuestas y la parte más teórica de cómo hay que entender el proceso, y luego bajar eso a un terreno más de cómo uno lo interpreta y sobre todo esta categoría de indecisos. Hay diferentes factores a considerar, siempre los soportes, televisión, prensa, radio, internet, diferentes elementos a considerar metodológicamente hablando, estadísticamente, contenido o cuestiones experimentales, pero en general las investigaciones siguen en curso sobre el fenómeno de la opinión y sobre todo en este contexto. Pues bueno, en general estos tres elementos de esta narración son los que me parece que considerar en un proceso de este tipo, y sobre todo en los procesos que creo no lo será tanto, pero posiblemente el que viene en la siguiente elección, quiero decir, presidencial, habrá mucho de estos componentes. Entonces, bueno, eso ahí le paro para oírlos, ¿no? Y pues, por supuesto agradecerles por la escucha. Muchísimas gracias, Isaac.